Hemos estado tratando el libro de Hechos y hemos estado viendo aquí y lo hemos estado reiteradamente diciendo, nos encontramos frente al Génesis de la iglesia. Génesis, la palabra Génesis significan los inicios, los principios. Y creo que cuando nosotros comenzamos a detallar el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar cómo es que el Señor comienza a darle forma a su cuerpo, cómo el Señor comienza a manifestar todos aquellos principios que van a regir al cuerpo de Él en cualquier lugar que se vaya a establecer. Y una de las primeras cosas que el Señor nos estuvo hablando y nos ha estado mostrando es que cuando el cuerpo comienza a crecer, comienzan a presentarse necesidades y que esas necesidades tienen que ser atendidas. Y veíamos que una de las necesidades que se presentó, pues fue atendida por medio de esa sabiduría que el Señor le estaba dando a sus apóstoles, y a través de esa sabiduría se llegó entonces a lograr encontrar la solución para el problema que había. Nosotros sabemos que no solamente son las cuestiones espirituales hablando, sino que también habían problemas que se presentaban, problemas logísticos, cosas que parece y aparentemente no son espirituales, pero que en el fondo sí son espirituales. Ustedes saben que el Señor está interesado no solamente en el cielo, sino que también está interesado en la tierra. Y tanto los asuntos del cielo como los asuntos de la tierra deben de manejarse guiados y por el Espíritu Santo. Habíamos dicho que cuando los apóstoles le dieron solución a este problema, escogieron a 7 hombres para que ellos estuvieran a cargo de resolver la situación que se había presentado. Ellos lo decidieron de una manera muy sabia, porque escogieron el problema que había, era un problema de servicio en las mesas de los griegos, y ellos decidieron ni siquiera nombrar a judíos para que se encargaran del problema, sino que a los mismos griegos nombraron a 7 personas con ascendencias griegas, para ellos se encargaran del mismo problema, para que como que no se viera la cosa como que estaba cargada. Y dentro de esos 7 varones que escogieron, porque escogieron a 7 varones, dice que una de las características que ellos pedían, o uno de los requisitos fundamentales de los apóstoles, era que fuesen varones llenos del Espíritu Santo. No necesariamente porque era una cuestión como muy natural, como muy logística, como muy terrenal. No podía dejarse que esto quedara simplemente a un manejo carnal. Se le dio igual un manejo y un tratamiento espiritual, fundamental, mis hermanos, para nuestro caminar como cuerpo del Señor, en la medida que el Señor va permitiendo que se presenten situaciones, cómo nosotros en el Señor vamos manejando esas situaciones, cómo les vamos dando solución, y no guiándonos solamente por apariencia, sino por lo que el Señor mismo nos va mostrando y nos va diciendo, y con esa sabiduría del Señor. Dentro de estos 7 varones, el primero que se menciona es Esteban, y Esteban es un caso particular porque era uno de estos varones que estaba, como dice la Biblia, la Biblia hace ese énfasis, la Escritura, el Espíritu Santo hace énfasis de que este varón estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, y fue escogido él con 6 más a atender las mesas. Pero no solamente Esteban se dedicó a servir las mesas, sino que Esteban era un hombre que, según lo que podemos entender, tenía un don evangelístico, y este don de evangelista que él tenía lo destaca el Señor aquí, y se destaca entre medio del grupo de las otras 6 personas. Y Esteban era un hombre que podía presentarse delante de cualquier audiencia y dar un discurso como que el que se da en Hechos 7. Nosotros sabemos y decíamos que Esteban era lleno de gracia y de poder. En el versículo 8 decíamos que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero que esto no era fortuito. Y habíamos entendido que justamente en el proceso de formación de la iglesia, el discipulado cobra importancia fundamental,
porque Esteban había aprendido a ser un discípulo del Señor y eso lo vemos. Y había aprendido a ser un discípulo porque lo vemos a este hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder. ¿Y de dónde salió eso? Pues nosotros podemos percibir que todo esto que él tenía no bajó, como uno dice, por ósmosis, no es que le bajó simplemente así, sino que si vemos y conocemos un poquito lo que la palabra nos muestra acerca de Esteban, nos damos cuenta que era un hombre muy versado en la escritura, era un hombre que conocía muy bien la escritura. De ahí que el capítulo 7, que las sociedades bíblicas le han colocado el título Defensa y muerte de Esteban, es uno de los capítulos donde uno ve la participación de un discurso de un hombre lleno del Espíritu Santo, y es un discurso largo, largo. Imagínense ustedes que si nosotros vamos a ver son 60 versículos, de los cuales los primeros 54 o 52, 51 versículos es el discurso de Esteban. Y ese discurso de Esteban es un hombre que conoce las escrituras y él está en ese momento haciendo su defensa porque a él lo estaban acusando, eso lo vimos en la anterior oportunidad. A él lo estaban acusando, hasta se buscaron unos falsos testigos que decían que Esteban blasfemaba contra el lugar santo, o sea, que estaba blasfemando contra el templo y contra los asuntos de la ley. Además decían que él decía que Jesús de Nazaret había dicho que iba a destruir ese templo y que iba a cambiar las costumbres que Moisés les había dado al pueblo judío. Entonces, pues, con tales aseveraciones lo llevaron a él frente al concilio. Y ustedes saben que el concilio estaba conformado por un grupo de sabios judíos, por lo menos habían 70 que estaban allí, y eran ustedes saben que ese concilio era como lo que hoy conocemos, así pues, hablando, como tratando de entender, es como lo que es el Senado de un país como Colombia, donde hay de diferentes bancadas. Y el concilio estaban personas, estaba el sumo sacerdote, que era el principal que precedía ese concilio, pero delante de él habían toda una serie de personas que eran de diferentes vertientes y partidos religiosos judíos, y ellos llevaron a Esteban hasta allá. O sea que imagínense ustedes, lo llevaron ante la crema innata de la religión judía para que él presentara su defensa. Y nosotros vemos cómo es esa defensa de Esteban. Ante una acusación de la cual le estaban imputando, él había podido decir de buenas a primeras: lo que esta gente dice es mentira, y hubiese querido de pronto él defenderse y tratar de argumentar una defensa personal diciendo que eran mentiras, que eran artilugios, pero fíjense ustedes, mis amados, que él no comienza así. Él comienza de una manera tan singular a hacer su defensa, porque para hacer su defensa él utiliza las escrituras. Él utiliza las escrituras de una manera magistral, magistral. Si ustedes se dan cuenta, vamos al capítulo 7. Nosotros vemos ahí entonces que el sumo sacerdote le hace esa pregunta a Esteban, que si de esas acusaciones que a él le estaban haciendo era así, que si eso era cierto. Y usted no ve que él haya dicho: no, eso no es cierto, estos son unos mentirosos. Mire cómo él comienza. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Así comienza el discurso de él. ¿Y cómo comienza él? El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Mire hasta dónde usted, mis amados hermanos, hasta dónde fue Esteban. Esteban fue nada más y nada menos que hasta hablar de Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre del pueblo de Israel. Es el patriarca principal. Y desde allá arranca, desde la historia de la formación de este pueblo, arranca desde él allá hablando.
A mí me parece tremendo, mis amados hermanos, esta defensa de Esteban, porque si usted quiere como hijo de Dios hoy, como un cristiano, ver como un panorama de la historia que nos narra Génesis, porque en Génesis nos narra esta historia y Éxodo, si usted quiere tener una panorámica de el pueblo de Israel, resumida y bien resumida y con puntos de destacar, léase Hechos 7. Si usted se encuentra una persona que le dice, ay, hermano, yo quisiera como tener una panorámica, yo como quisiera saber más sobre todo lo que dice de la formación del pueblo de Israel, es que la Biblia lo dice, pero son tantos capítulos, hay tantos detalles que a mí se me complica leerme todo esto. Si usted le dice, vea, váyase usted a Hechos de los Apóstoles al capítulo 7 y usted quiere conocer lo que pasó con el pueblo de Israel, quiere un resumen detallado con los puntos más destacables, le hace ese discurso de Esteban. Lo mismo, hermano, usted por ejercicio, por conocimiento de la Biblia, por conocimiento que todos los hijos de Dios debemos de tener acerca de las Escrituras, yo le recomiendo que usted se lo lea ese resumen que hace Esteban, para que así, pues usted tenga una panorámica completa. A veces yo recuerdo que cuando uno comienza en la vida cristiana, uno comienza a leer muchos apartes de la Biblia, ve tantos nombres y ve tantas situaciones que a uno la panorámica como que no la tiene clara, a veces no tiene quién, de dónde salió cómo fue, qué fue, o qué, cómo ocurrió esto, cómo se dio esto. Si usted quiere tener esa panorámica clara, por lo menos desde Abraham hasta Salomón, usted sabe que Salomón es la época del reino. Y es muy curioso que el discurso de Esteban termina con Salomón. Arranca con Abraham y termina con Salomón. Porque Salomón tiene que ver algo, tiene que mostrar algo, tiene que decir algo. Y por supuesto que él comienza con Abraham hablando acerca de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Y él comienza la defensa de Esteban básicamente es una defensa de la fe. Y es una defensa de los acontecimientos que habían estado ocurriendo en Israel y es una respuesta a lo que ellos habían estado esperando por tanto tiempo. El Sanedrín y el templo estaban esperando la aparición y el retorno del Mesías. Por eso termina Esteban su discurso con Salomón, porque ahí está la realidad de todo lo que ellos comenzaron en fe y terminaban con fe en Salomón, entendiendo que con Salomón se daba una perspectiva clara de lo que iba a significar el reinado del Mesías. Y todos estos hombres que habían leído y leído las escrituras, que habían leído, pues ellos tenían su Antiguo Testamento y que habían leído y que habían estudiado y que eran versados, para ellos tenían velado toda esta situación. Y en cambio Esteban, por el Espíritu Santo, de una manera clara, de una manera concisa, de una manera muy particular, les habla a ellos. Ahora sucede y pasa lo siguiente. Si nosotros aquí en este estudio que estamos haciendo, mis amados hermanos, nos ponemos a leer todo este resumen, vamos a tener entonces un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente que vamos a tener? Pues vamos a tener el inconveniente de que si vamos a estudiar parte por parte, vamos a tener para mucho rato. Entonces aquí pongo en consideración ¿qué opinan los hermanos? Si solamente lo leemos, no hacemos el estudio, sino que llegamos hasta Salomón y desde ahí partimos. ¿Qué opinan los hermanos? Carlitos, A ver, mi hermano. pues yo también pienso lo mismo, porque pues realmente ahí están sintetizadas la gran mayoría de las escrituras, pero pues sí es bueno solamente como leerlo y por ahí si el Espíritu nos hace énfasis en algo, pues estaremos prestos pues a obedecer. Pero yo pienso que realmente analizar como tal, metiéndonos versículo por versículo, sería como
del versículo 51 en adelante. Pero pienso que lo que tú estás diciendo es coherente, mi hermano. No sé los demás hermanos. Bueno, ahí tenemos la opinión de un hermano. ¿Qué dicen los otros hermanos? Porque los otros hermanos también tienen al Espíritu Santo y tienen voz y voto para hablar de qué sienten, qué experimentan. De acuerdo también, hermano. Si el Espíritu Santo nos hace énfasis en algo y si no, de todas maneras verlo como él, en general. Bueno, ahí tenemos a Luz. Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, Germancito. Yo pienso que a medida que vamos leyendo, el Espíritu de Dios nos va guiando de acuerdo a lo que Él desea que aprendamos. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo también, Germancito. Calitos. Ok, ¿quién más quiere decirnos algo? Ya tenemos casi que un consenso. A ver, ¿quién más quiere decirnos? Yo también estoy de acuerdo. Ah, bueno, ya también la hermana Rocío está de acuerdo. Sí, porque en realidad ustedes saben que el estudio lo hemos ido haciendo versículo por versículo, pero en esta oportunidad, dado que es un tema tan extenso el que trata Esteban, la síntesis de Esteban es tan especial que si nos ponemos a seguir haciéndolo versículo por versículo, pues nos vamos a ir por muchos aspectos que de pronto no son el objetivo de Hechos de los Apóstoles, a menos, como dice el hermano, pues que haya algún énfasis que el Señor quiera hacernos. Entonces, pues, pero sí vale la pena que lo leamos, porque es una historia con la que nosotros debemos estar familiarizados. Como hijos de Dios, esta historia la tenemos que tener muy familiarizada y la tenemos que tener muy clara de qué es ese resumen del que está haciendo Esteban y el que está colocando el contexto a todo esta audiencia que lo está oyendo. Entonces, pues mis amados hermanos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya arranqué con el versículo 2 que dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Le pido por favor a los hermanos, me van levantando ahí la mano, que me lean de 5 versículos en 5 versículos, para que todos participemos y pues no sea yo solamente hablando y haciendo el resumen. Entonces, ¿quién arranca con los primeros versículos? Sería del... Si quiere empiezo, hermano. ¿Cómo? Si quiere empiezo, hermano. ¿Del 3 al que al 8? Del 3 al 9 sería. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Gracias, hermana Luz. ¿Entendidos todos hasta ahí? ¿Qué era lo que estaba diciendo Esteban? Sí, mi hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, Carlitos. Bueno, ahí tenemos que Esteban resumió 400 años prácticamente. Ahora vamos a seguir del versículo 10 al 17. Sigo yo, mi hermano. Bueno. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Gracias, Katy. Hasta ahí vamos bien. Vamos viendo cómo va avanzando la historia. Arrancó con Abraham, pasó por Jacob, por Isaac, por Jacob, después pasó por José. ¿Estamos bien hasta allí, mis hermanos? Sí, Carlitos. Entonces seguimos con el versículo 10, del 17 al 24. Yo lo A leo. ver, hágale, Maite, pues. Ok. Permítame, solo me pongo mis audios, ¿Aló? ¿Aló? Sí, Maite. Sí. ¿Sí me escuchan? Ya, del 17 la Katy leyó el 17, ahora del 18 al 24 dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo, como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en su palabra y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Muy bien, Mate. Ahí vamos, Maite, vamos ahí con Moisés ya. Exactamente. Ahí estamos viendo la Exactamente. historia de Moisés. Digo yo, Carlitos. Bueno, Sonita, hágale pues, desde el 24 hasta el... 25. Desde el 25. 5 al 30. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Sigo con el 30? Sí. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Perfecto. Ahí vemos entonces todo el proceso y estamos viendo todo el proceso de la vida de Moisés.
Vamos, Yo- sigamos entonces desde Yo, el 30. Carlitos, yo, Bueno, mi amada, Rocío. bueno. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y Moisés. Temblando, no se atrevió a mirar y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para liberarlo. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. José, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Hasta ahí? El 37 también, hermana. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Perfecto, mi hermana. Estamos todavía, está haciendo Esteban un énfasis bastante grande en Moisés. Y en Moisés está haciendo ese énfasis porque ustedes saben que pues todos los que estaban allí en el Sanedrín pues eran hombres de la ley y eran adoradores de Moisés. Por eso él termina esa parte del discurso y está hablando en esta parte del discurso de Moisés y haciéndole énfasis en unas palabras que Moisés le había dado al pueblo. Y el Espíritu Santo le hace este énfasis a través del discurso de lo que está diciendo Esteban para que ellos como que entraran en razón de qué era lo que Moisés había dicho. Voy a volver a leer este pasaje, mi hermanos, porque es muy importante. Este versículo 37 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, como que él les estaba recordando a ellos: ustedes son los hijos de Israel y no le han puesto cuidado a lo que dijo Moisés, y ustedes todo el día trabajan con la ley de Moisés. Ustedes se creen los sabios de la ley de Moisés y están descuidando este punto. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Bueno, ¿quién sigue con el versículo 38, mis amados? Carlitos. No, Carlitos. No, perdón. Ya, dame un segundito, Anita, antes de que tú leas. Es que tú estás diciendo el versículo 37, pero mira que él desde el 35 siempre habla de Moisés con la palabra adelante. En el versículo 35 dice: a este Moisés. En el 36 dice: lo sacó. Recordemos que en las acusaciones que había contra Esteban, se habló de que él estaba blasfemando en contra de Moisés. Entonces, mire cómo lo que tú dices, Carlitos, cómo el Espíritu Santo hace ese énfasis, pero lo hace con bastante ahínco, ¿no? Lo vemos como le está diciendo: mire, de ese Moisés que ustedes están diciendo que yo blasfemo, de ese es el que yo les estoy hablando, y ese es el que manda a escuchar este profeta que levantará. Me parece muy especial eso ahí. Excelente, mi hermano, excelente esa acotación. Bueno, entonces seguimos desde el versículo 39 hasta el 44. 38, Carlitos. ¿48? No, desde el 38. Se leyó hasta el 37. 38. Sí, desde el 38. Está bien hasta el 44. Bueno, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros.
porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Perfecto, ¿Hasta Anita. allí? Hasta allí. Si ustedes se dan cuenta cómo Esteban va llevando el hilo del discurso de una manera magistral, pues por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, llevándolos a ellos a ver de que ya a Moisés lo habían rechazado, como que él está diciendo, ya lo habían rechazado a Moisés, ahora lo están volviendo a rechazar. Y está diciéndole a ellos que justamente el rechazo de Moisés trajo un gran problema en el pueblo. Y el gran problema en el pueblo es lo que estábamos leyendo ahora. Dice que el versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y lo que les estaba diciendo Esteban era que justamente por ese rechazo que ellos tuvieron de Moisés, ellos habían caído en una apostasía. Y que dado que habían caído en una apostasía, Dios había hecho, el Señor había permitido que ellos comenzaran a adorar dioses paganos, comenzaron a adorar a las cosas creadas más que al Creador, como dice Pablo por allá en el libro de Romanos, porque dice que ellos comenzaron a adorar todas las cosas del cielo. Dice que estuvieron ellos y levantaron hasta un tabernáculo a Moloc y una estrella al dios Renfán y comenzaron a adorar, y dado que ellos habían caído en esa apostasía, ustedes saben que Moloc era un dios al cual ellos tenían que, llegaron hasta ofrecer sacrificios a sus hijos y los echaban al fuego para adorar a este Dios. O sea, habían llegado a una execrable adoración. Exactamente, era totalmente abominable. O sea, cayeron tanto después de no haber escuchado a Moisés y de haberse ido en contra de Moisés, cayeron tan bajo que dice que Dios, el Señor, tuvo que llevarlos a ellos cautivos a Babilonia. O sea, fue una disciplina del Señor. Esos 70 años que ellos estuvieron cautivos en Babilonia fue una disciplina del Señor, porque ellos se habían vuelto adoradores de dioses y habían adorado cuestiones paganas y se habían alejado tanto del Señor que lo único que pudo en ese momento pasar y ocurrir fue que el Señor los entró en un juicio. Y a través de ese juicio, el Señor lo que pretendía era enderezar el corazón de ese pueblo. Si ustedes leen la historia de los 70 años, bueno, nosotros acabamos de hacer un estudio con los hermanos acerca de los tiempos de restauración, donde se estuvo viendo todos los profetas que estuvieron implicados y los libros principales de esta restauración. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que pasó con los que regresaron del cautiverio es que en ese momento ellos no volvieron a querer adorar ídolos después de lo que pasó en Babilonia. O sea que la disciplina surtió efecto o no surtió efecto. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Carlitos, por supuesto.
Evidentemente. El Señor sabe cómo disciplinarnos, mis amados. Cuando nosotros estamos de tercos, cuando estamos de necios y cuando estamos entrando en otros terrenos, viene el juicio de Dios para traer orden a nuestra vida. Y así como Dios lo hizo con Israel, que fue una nación, también lo hace con cada uno de sus hijos y lo hace con grupos también de hermanos, y nos trabaja el Señor personalmente, pero también grupalmente. Pero una de las cosas que me llama la atención aquí es que todo el discurso que está llevando Moisés, lo que está llevando Esteban, primero lo centra, como ustedes se dan cuenta, lo lleva hasta Moisés y la desobediencia de ellos a Moisés, y después lo centra en el tabernáculo. ¿Por qué será que Esteban centra el discurso en el tabernáculo de Moisés? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Dejamos micrófono abierto. Si se dan cuenta lo que dice el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que le había visto. Voy a leer unos 2 versículos porque del tabernáculo de Moisés, él se salta al templo de Salomón, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Versículo 46, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa. ¿Por qué creen ustedes que él ahora se va a centrar allí? Primero se centró en Moisés y ahora se va a centrar en el templo. ¿Por qué creen? Micrófono abierto. ¿Me quedé solo, hermanos? ¿Se fueron los hermanos? Aquí estamos, Carlitos. Katy, pon los grillitos del fondo, por favor. Ahí los escucha mi hermano. Ya están, ya se callaron los grillos. ¿Por qué piensan ustedes, mis amados? Germancito, tú lo habías dicho, habías dado la razón. Sí, Carlitos, pues es que estoy aquí leyendo y estoy analizando. A mí me llama la atención es que precisamente les está hablando de este Moisés, y este Moisés es fiel en la casa de Dios conforme a todo lo que Dios le ordenó. ¿Cuál era la instrucción precisa para Moisés? Pues construir el tabernáculo, ¿no? Y sabemos que ese tabernáculo representa al Señor. Entonces, pues aquí él les está hablando de una manera muy clara. Discúlpenme que es que hay mucha bulla por acá afuera. Denme un segundito. Él les está hablando de una manera muy clara, les dice, mire, ustedes están parados en lo que dijo e hizo un Moisés que ustedes no conocen, porque el verdadero Moisés es el que es fiel a Dios y el que cumple la ordenanza del Señor. Pues sabemos que ese testimonio también es figura de toda la obra del Señor, ¿no? Eso es lo que yo veo ahí, ¿no, mi hermano? Bueno, claro que sí. Pero ustedes saben que por qué él los lleva hasta allí, hasta Salomón y hasta el templo de Salomón. Porque a él lo estaban acusando, primero, que él estaba en contra de la ley de Moisés, y segundo, porque estaban diciendo que él estaba atentando. ¿Contra qué estaba atentando Esteban? Contra el templo. ¿Sí se dan cuenta? Así es. Sí. ¿La cogen, mis hermanos? Sí, mi hermano, claro. Entonces, por eso él llega hasta el templo, y para llegar hasta el templo, él hace todo ese recorrido, el Espíritu hace ese énfasis, sobreénfasis en Moisés, y ese sobreénfasis del tabernáculo al templo, porque finalmente el templo era lo que a él lo estaban acusando y le estaban diciendo que él estaba promoviendo y que estaba diciendo que el templo iba a ser destruido, y que él estaba en contra del templo y que estaba en contra de la ley de Moisés. Pero entonces la defensa de él continúa justamente centrada en el templo.
Porque para los judíos, ¿qué era lo más importante? ¿Cuál era la identidad del pueblo judío? Los judíos se sentían pueblo y nación si había templo. Si ellos tenían el templo, se sentían protegidos. Si ellos tenían templo, se sentían identificados como nación. Ellos tenían su identidad centrada en el templo. Además, porque el templo representaba la presencia de Dios en medio de ellos y que Dios estaba con ellos. Además, ellos eran una sociedad teocrática. ¿Qué significa una sociedad teocrática? Una sociedad teocrática es una sociedad que gira en torno, no a lo como las leyes humanas establecen sus sociedades, girando en torno a las políticas humanas, sino que el régimen de ellos de vida estaba sentado en los preceptos, los mandatos, los estatutos y todo lo que el Señor había establecido. Y todos los poderes del pueblo judío confluían en el templo. Los asuntos civiles, los asuntos políticos, los asuntos sociales se dirimían, todos esos asuntos se trabajaban en el templo. Entonces, para ellos el templo era el centro de su vida, de su actividad, su orgullo. Recuerden ustedes cuando los discípulos están con el Señor Jesús y están justamente paseándose por el templo, cómo se sentían los discípulos al ver al templo, cómo miraban ese templo y cómo le decían al Señor Jesús, mira, Señor, ¿te has dado cuenta qué piedras? Es que el templo era majestuoso porque eran bloques de mármol. Y entonces ellos le decían, Señor, mira qué piedras tan hermosas, mira qué maravilla, mira dónde estamos, mira, somos una nación que Dios la ha favorecido, Dios está con nosotros, mira la casa que tiene Dios. ¿Qué nación tiene un templo como el que nosotros tenemos? Pero entonces, mire lo que Esteban, por el Espíritu Santo, comienza a decirles en el versículo 48 a todo ese Sanedrín que estaba dentro del templo y que estaban orgullosos de su templo y que ellos se sentían nación por el templo y que se sentían hijos de Dios por el templo y que ellos se sentían portadores de la verdad por estar y poseer un templo como el que tenían. Entonces dice el versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, mira el versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué era lo que estaba diciendo Esteban, mis amados hermanos, con relación al templo? Hermanos, hermana, está levantando la mano, vamos a escucharlo. Gracias, mi hermano. Tú hablas aquí sobre Salomón y pues porque Salomón ellos lo asocian con el templo, ¿no? Y con la gloria del templo. Entonces, si nos devolvemos al versículo 2, que es donde él realmente comienza a presentarles al Señor desde el inicio de las Escrituras, él les dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Entonces, de una manera como tan magistral, de la manera como empieza hablándoles de ese Dios de la gloria, con ese mismo Dios de la gloria, porque nosotros sabemos lo que representaba el templo cuando se llenó de la gloria de Dios. Entonces, siempre es como confirmándoles todas las cosas. Me parece que por eso es que les hace él ese énfasis cuando empieza, ¿no? Para mostrarles que él les está hablando de ese Dios de la gloria. Perfecto, Germancito, efectivamente, porque si lo enlazamos con ese versículo 2 hasta donde está esta profecía del versículo 49, donde el Señor habla, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, lo que estaba diciendo es, mis queridos israelitas,
el Señor mismo le dijo a David que él no habitaba en templos hechos de mano humana. Le recordó eso porque el Señor le había dicho eso a David. El Señor le permitió hacer un templo a David porque el Señor necesitaba dejar un testimonio y dejarnos una fotografía de algo que él quería hacer, pero le recordó a David que aunque su intención estaba bien, no era correcto pensar en que Dios iba a habitar en un templo, si lo vamos a ver desde esa perspectiva. Porque bajo la revelación del nuevo pacto, ustedes saben que el templo como tal, como lugar donde Dios habita, ya en el nuevo pacto entendemos a qué templo se está refiriendo. Y esto del templo es tan importante entenderlo. ¿Y por qué es tan importante entender esto del templo? Porque no hay religión en el mundo que no tenga asociado su culto con un templo. Mire usted todas las religiones y todas las religiones asocian la adoración con un templo. Y parecería que uno dijera, pues entonces el Dios de Israel también. No, el Señor le permitió a David la idea de lo que él vino a su corazón, que fue una intención, digámoslo, sana, en el sentido de que David dijo, no es posible que yo habite en un palacio como el que yo vivo, y Dios, acuérdese que el arca en ese momento estaba allá en el patio de la casa de David, del palacio de David, y dijo David, no es posible que yo tenga una casa tan majestuosa y el Señor no tenga su propia casa. En cuanto a lo que David estaba pensando, pues tenía razón, si lo vamos a ver humanamente, y Dios se lo permitió porque el Señor quería dejar una sombra muy establecida con ese templo. Pero ahora el Señor lo que está diciendo a través de Esteban es que no se puede perder de vista lo que Dios había dicho, que Él no habita en templos. Los dioses paganos, los dioses de otras naciones necesitan templos, necesitan lugares de adoración específicos, necesitan ser visitados. A ver, el hermano Germán que está levantando la mano. Primero termina lo que estás diciendo, Carlitos, hasta el 49, el 50, y ahorita yo hablo, ¿vale? Bueno, mi hermano, no necesita Dios un lugar físico donde Él habite, aunque los hombres siempre tengan relacionado sus sistemas religiosos con sitios específicos, con lugares donde ellos quieren como atrapar al Señor. El Señor no puede ser atrapado en ningún lugar, en ningún templo hecho por manos humanas, porque no hay ningún templo, por hermoso que sea, por lujoso que sea, por grande que sea, que pueda contener al Señor. Pero eso está en el corazón del hombre. El corazón del hombre quiere como atrapar al Señor en un lugar y encerrarlo y decir, aquí es que se mueve el Señor. Exactamente. Entonces, mis amados hermanos, la revelación que está trayendo en este momento el Espíritu Santo a través de Esteban es justamente lo que Dios quería mostrarle a este pueblo, que el tiempo del templo se había acabado, que el tiempo de tener templos y figuras para que Dios habitara se había acabado, que el tiempo de tener grandes, majestuosos lugares para que Dios habite se había acabado. El tiempo de la religión judía se había acabado. El tiempo de todo ese Sanedrín se había acabado, y se había acabado porque justamente ellos, al igual que todos los hijos de Israel, cuando Moisés les había indicado lo que tenían que hacer y no lo hicieron, se fueron a adorar a otros dioses, así mismo les estaba pasando a ellos en este momento. Habían desechado al Mesías, habían asesinado y fueron partícipes de la muerte del Señor, y habían rechazado a aquel que Moisés había dicho que a él tenían que oír, pues a él no oyeron. Eso que ellos hicieron, no escuchar al Señor, fue la sentencia de Dios para acabar con ese templo
Y desde ese momento la sentencia quedó grabada porque 40 años más adelante el templo fue totalmente destruido y nunca más en Israel ha vuelto a haber templo. Hermano Germán. Gracias, mi hermano. Ahorita que tú dijiste que la tendencia del corazón era como encerrar al Señor en un lugar físico, pues yo pienso que es eso, porque tú alcanzaste a leer hasta el versículo 51, cuando realmente pues Él se va de frente y les dice las cosas. Él les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Recordemos que este era un juicio contra Esteban. Y tú dijiste que él no comenzó en ningún momento argumentando, no, yo no vine yo no estoy haciendo eso, están equivocados, no, sino que él llega y les presenta las escrituras. Y aquí en este versículo 51, cuando ya ha terminado de presentarle las escrituras, él les da a entender que esto es un problema del corazón, que esto es un problema de que el hombre no quiere reconocer y por eso no puede ver a Dios. Por eso es más fácil ver a Dios de forma externa y en una cantidad de mandamientos donde es aprobado por hombres y no por Dios. Y es más fácil meter a Dios y encasillarlo en un lugar físico y no en el corazón. Él le dice: duros de cerviz e incircuncisos del corazón. O sea, le está diciendo: mire, esto es un problema del corazón. Él había podido allí, cuando les da todo ese discurso con las escrituras, decirles: ¿se dan cuenta de eso? Es que no, aquí estamos viendo un hombre con una postura completamente radical en el Señor, y él sabía lo que eso significaba, hablarles de esta manera, porque es que aquí es como una bisagra en este versículo 51 en lo que él les está diciendo. Ya se va realmente a mostrarles la raíz del problema, que el problema es del corazón humano, pero entendiendo siempre que la vida de él está en manos de Dios y no está en manos de esos hombres que lo están juzgando. Entonces me parece que eso es muy especial ahí, ¿no? Gracias, Germancito. Efectivamente, como tú dices, ese versículo 51 es tremendo, porque él de una manera muy directa, no se va con rodeos. Esto que él está diciendo es por el Espíritu Santo que lo está diciendo, que les dice duros de cerviz. O sea, ¿qué es un duro de cerviz? Un duro de cerviz es aquel que no se agacha, no puede agacharse, o sea, totalmente altivo, no es capaz de arrepentirse, intemperante, orgulloso, y dice incircuncisos de corazón, es decir, un corazón totalmente no transformado, un corazón no convertido, pero también eran incircuncisos de oídos. ¿Y por qué estaban incircuncisos de oídos? Porque ya lo dijimos, vino el Señor, estuvo con ellos, les estuvo hablando todo el tiempo, ellos oían pesadamente, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, porque su corazón se ha endurecido y tenían un corazón totalmente alejado de Dios porque ellos estaban centrados en sí mismos. Ellos estaban cuidando aparentemente la nación judía, pero ellos estaban cuidando más bien sus posiciones. Hermanos, ¿esto no le parece a usted que es lo que está pasando actualmente en todo el mundo religioso? ¿Acaso no es lo que pasa en el mundo religioso una y otra vez a nuestro alrededor? Cada quien tratando de cuidar, como se dice, cuidando lo suyo y tratando de formar también templos para el Señor. ¿Cuál testimonio nos quedan hoy en los países de todas las catedrales, de todos los templos que hay a nivel del mundo? En estos días hablaba con el hermano Harold y el hermano Harold nos permitió contactarnos con una persona que trabaja con él, el jefe, y el jefe estaba viendo de esa práctica que ellos tienen, de esa religión que él practica, y tienen un templo tan espectacular que yo no había visto un templo así, y dicen que son como 7 templos así en todo el mundo, y uno de esos está en América Latina, en Chile, y era una cosa espectacular, con una arquitectura totalmente majestuosa, pues, y moderna. Pero así son
Así es el corazón del hombre. Y los hombres se sienten orgullosos cuando ven sus construcciones, y los hombres se enorgullecen cuando ven estas grandes moles y se sienten como que se sienten con un sentido, tienen un sentido de pertenencia cuando ven estas grandes obras. Pero aquí el Espíritu Santo está diciendo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Se va mucho más atrás Esteban, diciendo que siempre ha sido así, siempre el pueblo de Dios, para los verdaderos profetas, siempre se ha ido contra los verdaderos profetas. El mismo Señor lo dijo, cuando el Señor decía exactamente lo mismo viendo a Jerusalén, y el Señor Jesús lloraba viendo la ciudad, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces yo quise juntaros como la gallina cuida o guarda a sus polluelos? Porque estoy querido visitarlos, pero ustedes no han entendido el tiempo de la visitación. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermanos, este hombre estaba hablando aquí de una manera muy, muy ardiente. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mire lo que pasó en el versículo 54 con todos estos personajes que estaban ahí sentados, comenzando desde el sumo sacerdote. ¿Ustedes creen que ellos estaban muy contentos de oír esto? ¿Ellos estaban alegres? Dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban llenos de ira, estaban llenos de piedra. ¿Pero por qué estaban llenos de ira? ¿Sabe por qué? Porque les estaba diciendo la verdad, les estaba diciendo algo verdadero. Y lo que les estaba diciendo Esteban estaba atacando directamente al centro medular de la religión judía. Estaba diciéndole a él: ellos eran la crema innata, los guardadores de perfecto, según ellos, de la ley. Ellos eran los inmaculados, los santos, los que conocían todo lo necesario para que el pueblo pudiera buscar a Dios. Y en este momento estaban siendo confrontados por un hombrecito, por Esteban. Sí, Esteban. Esteban, que estaba allí en medio de ellos hablándoles, pero había una diferencia entre ellos y Esteban. Y la gran diferencia la hace una persona. Y la diferencia la hace el Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea que yo creo que hasta estaban echando espuma por la boca. Pero dice el versículo 55, pero Esteban, mire esta expresión: lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? Después de esta disertación, después de esta magistral defensa, donde no se estaba defendiendo él por guardar su pellejo, él estaba defendiendo era la verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Ustedes se imaginan esta visión, hermanos, que estaba hablando y que estaba diciendo Esteban que tuvo mientras ellos estaban escuchándole? Esteban vio una visión del Hijo de Dios, al mismo Jesús, pero mire cómo dice él lo llama a Jesús el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, o sea, no se aguantaron. O sea, se alborotó el avispero, como quien dice, Satanás se levantó de su silla, se levantó de su trono y dijo, este hombre no puede estar vivo, porque cuando un hombre está en ese fuego del Señor, se vuelve tremendamente peligroso. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Usted cree que Saulo no oyó todo este discurso? ¿Usted cree que Saulo no estaba impresionado de ver a este hombre hablando de la manera que hablaba? Pablo había sido un discípulo de Gamaliel, uno de los grandes de la religión judía, uno de los grandes fariseos. Y Pablo nunca, creo, en ese momento la Biblia lo llama Saulo porque todavía no era Pablo, nunca había oído Pablo una disertación como la que había Esteban dado de las Escrituras. Pablo era conocedor de las Escrituras como las conocía seguramente Esteban. Quizás Pablo se las sabía más, pero yo creo que en su vida Pablo había escuchado una disertación de tamaña magnitud. Hablando de Moisés y hablando del templo, que ya el templo pasaba a ser historia y que ahora el templo iba a tener una nueva connotación. Y Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, que era perseguidor de la iglesia, yo creo que esto, mis hermanos, se quedó grabado en la mente de Saulo y esto tuvo que haber causado un impacto en la vida de Saulo. Y creo que él estaba allí y estaba consintiendo con la muerte de Esteban y él no contravenía ni decía nada porque estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ustedes se imaginan? Un hombre que lo están matando de a pedacitos, apedreado, y en vez de estar injuriando, maldiciendo, diciendo o tratando de defenderse, lo que estaba diciendo era, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que esta fue la piedra que lapidó el corazón de Pablo, cuando él les dijo a estas gentes que estaban allí, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Acaso esas no fueron las mismas palabras del Señor Jesús en la cruz? O sea que este hombre estaba completamente, mis amados hermanos, lleno del Espíritu Santo. Era un verdadero discípulo y Esteban es conocido hoy como el primer mártir de esa iglesia que se estaba formando en ese momento. La iglesia apenas estaba comenzando a manifestarse, a desarrollarse, apenas estaba comenzando a desenvolver la revelación de lo que es la iglesia, cómo estaba constituida la iglesia, cómo se formaba la iglesia, cómo respondía la iglesia, cómo era la iglesia con todas las personas que estaban ingresando a tener la vida del Señor. Y desde este momento, Esteban marca esa primera vida de martirio, de un mártir que fue capaz de entregar su vida por eso que Dios estaba formando. Amén. Hay un detalle muy importante allí, mis hermanos, que tenemos que analizar, porque lo leímos rápidamente. Y es que Esteban ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Uno podría decir, ¿por qué no dijo, veo al Hijo de Dios allí a la diestra del Padre? Sino que dice, veo es al Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para usted y para mí? ¿Cuáles son las consecuencias de esto que está diciendo allí Esteban? ¿Y por qué ellos están enfurecidos al escuchar esa frase? Porque eso les enardeció. ¿Qué significa? Yo hago esa pregunta y que los hermanos puedan contestarla si tienen una respuesta.
¿Estamos atentos? ¿Oímos los grillitos de Katy otra vez? Y les pongo los grillitos para que vean. Gracias, Emanuel, por ese efecto de sonido. Muy lindo. No es fácil, mis hermanos, por eso les hacía la pregunta, porque es un detalle muy importante. Y es que eso tiene que ver con nuestra redención, porque Cristo está como hombre sentado a la diestra de Dios. Y la misma Escritura nos va a decir que nosotros estamos sentados juntamente con Él. O sea que hasta dónde nos ascendió el Señor, hasta dónde ascendió esa naturaleza humana que Él redimió, hasta la misma diestra del Padre, mis hermanos. O sea que cuando usted escuche, hay un hombre sentado a la diestra del Padre, usted diga amén, porque allá estamos nosotros con Él. Esta naturaleza humana, débil, como usted la puede ver, que a veces peca, que a veces cae, que a veces nos causa tanto problema, mis hermanos, pero que en Cristo ha sido redimida, en Cristo ha sido santificada y en Cristo será y ha sido glorificada, está allí, a la diestra del Padre. Ese es nuestro lugar, o sea, para que nosotros nos visualicemos allí mismo donde Él está. Amén, mis amados hermanos. Aquí está levantando la mano. ¿Quién está levantando la mano? ¿Luz o Germán? Ah, Germán. Yo, Carlitos. Dale, mi hermano. Bueno, realmente, pues eso que está compartiendo Martica, eso es muy valioso, ¿no? Porque es como el Señor, es como reivindicar esa naturaleza humana que está en esa condición totalmente caída y llevarla a esa dignidad tan alta. Y no solamente es llevarla a la misma presencia del Padre, sino lo que representa la diestra de Dios, porque dice que veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Nosotros hemos visto en los Salmos, en el Antiguo Testamento, muchas cosas, que la diestra de Dios es el poder de Dios. O sea que el mismísimo Dios, por ahí hay un micrófono abierto, el mismísimo Dios de los cielos manifiesta su poder es a través de los hombres, pero de hombres llenos del Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención cuando hace ese énfasis de que dice que Esteban lleno del Espíritu Santo. Yo veo aquí que cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo y habla, genera o amores o genera odios, pero no quedan nada en términos medios. Ahora tú decías que se levantó con furia Satanás cuando Esteban habló de esta manera, y cómo pues en ese odio que genera en los corazones de estos hombres que estaban pues parados en la ley de esa manera, y el Espíritu Santo les derriba todos esos argumentos, pues consienten en matarlo, pero cómo el Señor está trabajando y aún levantando un hombre que tiene un conocimiento humano muy grande, pero cómo el Señor a partir de esto que está pasando lo va a tomar a él para ir manifestando una gloria mayor, ¿no? Porque se cierra, por decir así, un ciclo con Esteban, pero de ahí en adelante en el capítulo 8 vamos a ver que inicia también un ciclo glorioso del Espíritu Santo con Pablo completando todas esas cartas y esas revelaciones tan hermosas que el Espíritu nos ha traído en este tiempo. Entonces me parece que eso es muy, muy valioso, esto que estamos hablando en este tiempo, y es no solamente ver la condición del pueblo de Israel, sino que es ver la misma condición del corazón humano, cómo podemos nosotros, pueda que no sea Moisés, pueda que sea el nombre solamente literal del Señor en el que estemos cimentados y en el que estemos pues, tan confiados, pero realmente no dispuestos a que el Señor viva afuera, a que el Señor viva en nosotros, sino tener al Señor afuera. Entonces yo pienso que eso es para meditar muchas cosas. Amén, Germancito. Miren otro detalle, mis hermanos. Uno a veces, cuando lee esta historia y ve, bueno, un mártir, Dios mío, pero ¿cómo sería cada piedra que le caía encima a Esteban?
cómo sería el dolor, cómo será que una roca te quite la vida. O sea, tiene que haber sido lanzada con mucha ira, con mucha fuerza, para que a usted con una roca le quiten la vida. Y uno dice, tuvo que haber sufrido muchísimo. Pero mire que Esteban, mis hermanos, yo no digo que no haya padecido. De hecho, en ese momento se estaba identificando con la cruz de Cristo, con el mismo padecimiento del Señor, porque él allí está tomando las mismas palabras del Señor y las está recordando, y está dispuesto a sacrificarse como él. Y es maravilloso que el mismo Espíritu Santo haya abierto el cielo para Esteban y haya revelado la gloria de Cristo al lado del Padre, de ese hombre sentado a la diestra de Dios, y el mismo Esteban haya considerado en su corazón, ese es mi lugar. O sea, si muero en este momento, allá me está esperando el Señor, como el primero que dio la vida por él. Y eso es lo hermoso de este momento, mis hermanos. Aunque uno ve aquí una escena cruel, dolorosa, no puede dejar pasar los detalles donde estamos viendo que un hombre está muriendo por causa también de Cristo. El Señor lo había dicho, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser, muchos iban a morir encarcelados por su nombre. Y aquí está el primero, dando su vida por él, pero está viendo esa revelación tan maravillosa en el cielo y con gusto. Mire, yo creo que Esteban en ese momento con mucho gusto dio su vida en ofrenda a Dios y al Señor Jesús. Entonces, detrás de toda esta escena dolorosa está esa otra escena de la vida de Esteban como el mártir y como la gloria que él estaba esperando ver, de ser recibido en el cielo por el mismo Señor Jesucristo. Hay algo que también me llama la atención, mis amados hermanos, y es que nosotros tenemos allí la crema innata de la religión. Y nosotros vamos a tener que luchar con la religión desde nuestra propia vida y vamos a tener que luchar con la religión en muchos ámbitos. La religión no tiene una visión de Dios. Y aquí vemos un hombre que tiene una visión de Dios para romper con ese espíritu religioso. Usted me puede preguntar a mí acerca de cuáles son los peores espíritus de alta jerarquía que se mueven en el mundo espiritual de las tinieblas, y uno pensaría que son las potestades, las más poderosas tienen que ver con, qué sé yo, borracheras o vicios. No, señor, mis hermanos, no nos equivoquemos. De las potestades más tenaces, quizás de la más peligra calaña que hay en el reino de las tinieblas, es la religión. Recuerde usted que fue la religión la que mató al Señor. Y aquí tenemos un hombre que está rompiendo con ese principado religioso, y al romper con ese principado religioso, él tuvo una visión espiritual. Y esa visión espiritual permitió que Esteban entendiera lo que muchos hijos de Dios no entienden. Entendió cuál era la dimensión de entrar por el Evangelio en el propósito del reino de Dios. Porque lo que vio Esteban dice que el cielo abierto. La religión nunca te abre el cielo. La religión siempre te deja plasmado en el ámbito terrenal, te deja plantado en lo terrenal. La religión echa raíces en lo terrenal. La religión nunca te da una visión celestial. La religión nunca te acerca verdaderamente al trono de Dios. La religión cada día te hace creer que tú eres lo mejor de lo mejor y que por eso estás haciendo lo que haces para tratar de agradar a Dios. Y aquí efectivamente tenemos un hombre que no estaba agradando a la religión, pero sí estaba agradando a Dios. Y este hombre tiene una visión espiritual poderosa. Primero, el cielo abierto. Segundo, ve al Hijo de Dios a la mano derecha. Ve a un hombre. Y lo que él está queriéndonos decir a nosotros como iglesia es, amados, ese es nuestro destino. Amados, la realidad espiritual nuestra
es entrar en ese proceso de vida de reinado donde podemos estar sentados a la diestra del Padre. ¿Quién se sienta a la diestra del Padre? Pues ¿quién se sienta en la diestra del Padre? Quien ostenta ese poder. Los hijos son los que tienen ese derecho, porque el libro de Hebreo nos va a decir que ni siquiera los ángeles, a ninguno de los ángeles se le ha llamado para que se siente ahí en ese lugar donde está el Hijo del Hombre. Y esto es una maravilla. ¿Cuál es la maravilla? Hermanos, en el cielo, que es algo inmaterial, en el cielo, que no es algo visible, maravillas de maravillas. Hay un hombre sentado en ese mundo de lo inmaterial, de lo invisible a nuestros ojos. Ese hombre está allí sentado. Y ese hombre sentado es el que sella el pacto de que todos los que creen en él pueden también entrar en esa realidad espiritual. Entonces, mis amados hermanos, pienso que esto que pasa aquí en la Escritura nos anima, nos hace también entender de que lo que tenía Esteban es algo que nosotros tenemos. No es que Esteban era un hombre sui generis, que tenía, era el único que tenía, que era lo que tenía él que nosotros tenemos, el Espíritu Santo, que es el que nos permite a nosotros entrar en esa realidad del reino. Y creo que Esteban entró con puertas abiertas en el reino, entendió lo que era el reino, vivió lo que era el reino y estuvo dispuesto en este momento a entregar su vida delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Esteban, hermanos, dice la palabra aquí de Dios que estuvo puesto de rodillas, pero clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Desde allí, desde su martirio, él está exhalando misericordia. Desde allí, de su martirio, él está exhalando amor, Mostrando el corazón de mostrando quién es el que está sentado a la diestra del trono. Entonces, mis amados, creo que nos ha llegado ya el tiempo. Creo que ha sido un tiempo muy especial. No sé qué comentario tienen los hermanos. Si alguno tiene un comentario, pues válido que lo escuchemos, mis hermanos. Levanta el micrófono o la manito. Bueno, no hay comentarios entonces, mis amados hermanos. A ver, Carlitos, no es un comentario, sino una pregunta que, bueno, no tiene que ver con el tema. Es que allí menciona que Moisés tuvo 2 hijos. De esos 2 hijos de Moisés no se sabe nada, no fueron hombres prominentes de Dios. A ver, Anita, de pronto por el lado de, había uno que se llamaba Gerson, y la Biblia sí menciona unos gersonitas por allí. Si se le sigue el hilo, hay alguna historia sobre ellos, pero no fueron muy prominentes dentro del pueblo. Ah, ya. Bueno, gracias, Martica. ok, Anita. ¿Algún otro comentario que quiera hacer un hermano? Yo, Carlitos. A ver, Pues Maite. la verdad que esta parte del discurso de Esteban, sí, realmente maravilloso. Y yo también veo aquí que como a Esteban, estaba leyendo la palabra ahorita nuevamente, y cuando él habla acerca del versículo 51, que es muy fuerte, ¿ya? Y eso fue lo que tal vez los encendió en ira, pues yo veía cómo ellos también volvieron a matar a Jesús. Ya lo mataron una vez, pero lo mataron otra vez y lo siguen, y él sigue, bueno, por las actitudes de pronto del pueblo, por las actitudes mismas de nosotros. ¿Cuántas veces no matamos al Señor? ¿Cuántas veces no pisoteamos su nombre? ¿Cuántas veces no hacemos todas estas cosas? Igualmente como lo hicieron con Esteban.
a pesar de todo, de conocimiento. Tú hacías un comentario indicando que igualmente las iglesias, ¿no? En templos, y muchas veces el corazón del hombre no es por el hecho de predicar la palabra, sino por tener un beneficio de ella, ¿no? Entonces muchas cosas de estas, pues, son reveladas en la palabra con esta actitud que en ese momento los fariseos y la crema innata de la religión que estaba en ese momento, pues lo hizo con Esteban. Pues no les gustó porque de pronto en su interior sabían que eso era verdad, pero al exterior no les convenía. Y así ha sido todo el tiempo. Entonces, tenaz, eso es mi comentario, Carlito. Gracias, Maite, por ese comentario, muy valioso. Efectivamente, como tú dices, la religión siempre, siempre matará y estará tratando de matar lo que es de Dios, lo que es verdaderamente de Dios. Siempre, siempre estará tratando de traer las cosas del Señor a una parte caída terrenal. Siempre estará tratando de ver las cosas celestiales como terrenales. Eso siempre ha hecho la religión, siempre será y hasta el fin será así. Bueno, mis amados. Carlitos, ¿sí? Carlitos, es increíble que la ceguera impide ver milagros. No cree ni en las evidencias, algo tan evidente como era que él se le iluminó la cara como la de un ángel y ni siquiera por eso decían, bueno, aquí hay algo, esto es maravilloso, esto es grandioso. Detrás de esto, pues, hay que escuchar. No, el ciego está es recontra ciego, recontra cerrado. Tienes toda la razón, Anita, efectivamente. Usted sabe por qué el Señor le decía a ellos, cuando el Señor hizo ese milagro a ese ciego de nacimiento, les dijo a ellos, ciegos, guías de ciegos. Ustedes son ciegos y lo peor es que ha venido la luz y ustedes no han querido ver. Y no, sí, como nosotros decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y adicional a eso les dijo el Señor, pues ahora porque dicen vemos, pues sus pecados no les van a ser perdonados. Entonces, mis amados, pues creo que ahí tienen para que ahora en este tiempo, a ver qué dice la hermana Luz. Una cosita, hermanos, que la mejor defensa es la verdad. Y uno podría decir, pero ¿cuál mejor defensa si lo mataron? Pero él murió viendo al Señor y yendo a estar con él. O sea, así como decía el Señor, el que me confesare delante, bueno, más o menos delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. En la defensa de él fue la verdad y ahí fue que ya él estaba, digamos, ganado, porque imagínense, viendo al Señor, yendo a estar con él, que a él no le importó todo lo que vivió. La mejor defensa es la verdad. Bueno, mi hermana, también una gran reflexión. Hermanos, hay mucho de dónde reflexionar entonces en este tiempo. Ahí tenemos para que en estos días nos sentemos a leer otra vez todo ese capítulo 7 y seguramente el Señor va a volvernos a hablar a cada uno y todo lo que dice allí, dice Esteban, pues es tan importante porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios revelada que nos permite a nosotros volver a leer y los invito a que lo vuelvan a leer detenidamente y yo sé que el Señor dentro de pocos días va a seguir hablándonos sobre el tema. Entonces, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor en este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso. Yo sé que el Señor está tocando nuestros corazones, nos está permitiendo ser más sensibles cada día más a su palabra. Estamos entendiendo cada vez aspectos
profundizando, tocando aquí, tocando allá y sobre todo siendo tocados por el Señor. Entonces démosle gracias al Señor por este tiempo, mis amados hermanos.